está conociendo, ya tiene todo este año que ha transcurrido con nosotros. También tenemos aquí a la hermana y amiga Daira, Neira, el hermano Alexis Bisluce, y para ver también sé que está la señora Gloria. Hay muchos hermanos, muchas personas que han permitido que el Espíritu de Dios toque sus corazones, que el Espíritu de Dios haga ese trabajo y siga haciendo ese trabajo hasta que ellos decidan, por la voluntad de Dios, bajar a las aguas bautismales, y rogamos a nuestro Dios que sea muy, muy pronto. En esta noche, en esta madrugada, en este día, nuestro Dios ha elegido a nuestra hermana y amiga, licenciada Virginia Acevedo. Ella es comunicadora social, directora y conductora del programa radial Diálogo Familiar, donde da esa voz de aliento, donde guía a esa familia, donde tiene cada programa asertivo de una ayuda para las familias necesitadas. En este día, el tema que ella nos trae es el poder transformador del Espíritu Santo. Adelante, hermana Virginia, el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Minerva. Muchas gracias por la invitación. Qué gran privilegio poder dirigirnos en esta mañana a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han dado cita hoy viernes 19 de febrero en esta plataforma donde juntos vamos a dialogar un poco a la luz de la santa palabra de Dios. En esta mañana, la obra transformadora del Espíritu Santo es el tema que nos concierne. Pero antes de introducirnos a este importantísimo tema, yo quiero invitarles a que inclinen su rostro allí donde se encuentra. Vamos a hablar con Dios. Querido Padre Celestial, alabamos tu buen nombre porque para siempre son tus misericordias. Estamos seguros de que esta mañana las has renovado a nuestro favor. Y en este momento especial, deseamos que tu Santo Espíritu descienda a nuestra mente y nuestro corazón y nos haga receptivos a tu dulce voz. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, según Jesús, el nuevo nacimiento es muy esencial, por supuesto, para la salvación. Y las Sagradas Escrituras declaran que el ser humano está en una condición completamente perdida, alejado de Dios por causa del pecado. Y me gustaría invitarles a que vayamos con el profeta Isaías. Vamos a su capítulo 59, profeta Isaías, y vamos a leer el verso 2 para confirmar lo antes mencionado. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es muy lamentable. Nuestros pecados, nuestras iniquidades son los que han hecho división entre Dios y el ser humano. Y lamentablemente ha sido destinado eso a la muerte, porque cuando leemos Romanos capítulo 6, verso 23, allí encontramos que el gran apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia en esta mañana es que Jesús nació, murió para que nosotros que vivimos muramos al pecado y resucitemos entonces a una nueva vida. Y me gustaría llevarles a la carta a los Romanos. Justamente vamos a confirmar esto que acabamos de mencionar en el capítulo 6 de los Romanos, capítulo 6, los versos del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una vida completamente transformada por nuestro Dios. Sabe, hoy en día la gente desea cambiar.
De hecho, toda la mercadotecnia de las grandes industrias está basada en la suposición de que la mayoría de las personas quiere cambios y quiere cambios positivos en su vida. Muchos buscan verse mejor, ¿sí? Pensar mejor, actuar mejor y vivir mejor. Quieren cambiar su vida, pero a excepción de algunos rasgos externos, no lo pueden lograr. ¿Y por qué razón no lo pueden lograr? La Escritura dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Solo Cristo tiene el poder para transformar las personas y para librarlas del pecado, de Satanás y del juicio venidero. Y por eso, cuando nosotros le hemos hecho el capítulo 4, el verso 12, encontramos esas maravillosas palabras donde se hace una descripción extraordinaria. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura, porque no hay otro nombre, no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos pecadores y nosotros no podemos remediar nuestra condición pecaminosa. Y es por eso que necesitamos un poder que nos transforme. Ese poder es divino, ese poder no es humano. Y ese poder ilimitado que puede transformar nuestras vidas viene de Dios. Tenemos que reconocer que viene de arriba, de lo alto. Actualmente muchas personas se someten a la cirugía plástica para cambiar quizás algún aspecto físico que no les gusta, que no les agrada, porque no se sienten conforme como han sido diseñados directamente por la mano de Dios. Y en muchas ocasiones el ser humano es dado a cambiar, ¿sí? Hacer algunas modificaciones, incluso más las damas que los varones. Generalmente es así. Queremos modificar aspectos de nuestra vida física, ¿sí? de la parte exterior, de lo físico, algo que no nos gusta. Pero la cirugía que Cristo realiza no trata de solucionar problemas superficiales. Implica un verdadero cambio de corazón. Estamos hablando de que consiste en una operación practicada por manos invisibles, pero sus resultados son visibles. Y esto es lo extraordinario que produce el Santo Espíritu en la vida del creyente, de aquel que lo permite, de aquel que lo anhela, de aquel que abre su corazón. Es una operación espiritual que Dios realiza el día que nos entregamos a Él. El día que lo recibimos, que reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador personal. Ese día Él realiza aquello tan maravilloso que espera que cada uno de nosotros atesoremos. Esta transformación extraordinaria, maravillosa. Nos entregamos a Él y recibimos ese don maravilloso del Espíritu Santo. Vamos a la carta a los Efesios, ¿les parece? Me gustaría que también pudiéramos considerar la carta a los Efesios en el capítulo 2 y el verso 1. Allí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos sido resucitados, mis amados hermanos, con Cristo por la fe. Hemos muerto a la vida del pecado y nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido limpiados de todo mal. Pero me gusta cuando nosotros podemos confirmarlo a la luz de la palabra de Dios, porque no se trata de decir lo que nosotros acá pensamos. Se trata de que el Señor nos hable a través de su santa palabra. Yo sé que durante todos estos días ustedes han gozado de esa gran bendición, porque Dios nos habla cada día cuando abrimos su santo libro, cuando abrimos esa maravillosa carta de amor. Vamos entonces a la carta a los Colosenses, porque allí el apóstol Pablo también escribió a nuestros hermanos en Colosas, y en el capítulo 2 vamos a ver lo que dicen los versos del 11 al 13. Capítulo 2, versos 11 al 13, carta a los Colosenses. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando leemos textos como este? Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos más que bien de saber que el Señor allí nos dio vida juntamente con Él. Y entonces nos perdona no algunos pecados, nos perdona todos los pecados. Pero vamos a hacer un señalamiento muy importante en esta mañana, y es el hecho de considerar que el Señor perdona todos los pecados que son confesados, porque tenemos que confesar todos nuestros pecados, absolutamente todos. Algunos pecados no serán perdonados. ¿Sabe cuál? Aquellos que no son confesados. Por eso debemos tener sumo cuidado y estar constantemente confesando nuestros pecados, pidiendo perdón a nuestro Dios, porque Él se deleita en perdonar. Dios tiene todo listo para darnos un nuevo nacimiento, pero esa decisión nos corresponde a cada uno de nosotros, porque hemos de recordar siempre que el Señor nos ha dejado el libre albedrío. Entonces nosotros debemos tomar la decisión correcta de seguirle, de amarle, de buscarle cada día para que Él pueda hacer la obra que ha prometido hacer. El nuevo nacimiento comienza con la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Y si usted quiere confirmarlo en esta mañana, entonces acompáñeme a la carta a los Romanos, porque allí en el capítulo 8 y el verso del 9 al 14, estos versos, allí manifiesta cómo se produce, qué maravilloso. Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, dice la Escritura, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lamentablemente, mis amados hermanos, no es de Él. Por más que pueda profesar tal cosa, no es de Él. Esto lo dice la Escritura. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo mora en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque tenemos un Dios justo, maravilloso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿A través de quién? ¿Por quién? Allí lo confirma, por su Espíritu que mora en vosotros. Y entonces seguimos leyendo, así que hermanos, deudores somos, estamos en deuda, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vamos a morir entonces, si estamos allí cada día acariciando o alimentando la naturaleza carnal. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. Son buenas noticias, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve lo que la Escritura refiere de manera muy específica, porque debemos tomarlo en cuenta entonces, porque debemos confirmar un poquito aquí y otro poquito allá, porque la santa palabra de Dios nos va a revelar entonces qué es lo que el Señor quiere y anhela de cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros aprendamos a vivir sobre esta tierra donde nos ha dado ese gran privilegio? Ningún ser humano puede realizar esta obra. Todo lo que hemos mencionado antes no puede ser realizado por ningún ser humano. Solo Dios puede hacerlo mediante su gran poder. Pero sabe, cuando la persona se somete totalmente a Jesús. Porque también tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Esto es algo que debemos considerar en todo tiempo. Y el nuevo nacimiento no es una remodelación de la vieja vida, ni siquiera es una reforma de los hábitos del pasado. El nuevo nacimiento es precisamente eso, una nueva creación.
Lo hemos leído, ¿verdad? Claro que sí. Una nueva creación, eso lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en qué se constituye? En una nueva criatura. Quiere decir que las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente son hechas nuevas. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón humano, lo transforma. Tengamos la plena seguridad en esta mañana de que eso es una realidad en la vida del creyente. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón humano, lo transforma. ¿Sabe? El marido áspero llega a ser bondadoso y tierno. Cuando ese esposo permite que el Santo Espíritu haga una morada permanente en su vida, entonces hay cambios y se van a reflejar. Y su conducta va a ser totalmente distinta. Ese marido va a ser especial, va a ser tierno. Ya lo áspero y todo aquello, lo tosco, eso quedó atrás. Eso ya no cuenta, porque ahora él está viviendo una experiencia maravillosa. Está viviendo con la persona del Espíritu Santo que se encarga de hacer esa transformación especial en su vida. Así que cuando vamos viendo todo lo que produce, también podemos ver que ese borracho llega a ser sobrio. Y nosotros preguntamos, ¿pero cómo lo logró? Ah, porque un buen día escuchó hablar del amor de Cristo. Alguien le presentó al Señor Jesús y entonces el Santo Espíritu empezó a impresionar su mente, su corazón, y él empezó a escuchar esa voz, una voz dulce, apacible, una voz que atrae, que eleva. Y en ese momento esa persona escucha la voz, acepta el llamado y la persona del Espíritu Santo empieza a tomar posesión en su vida. Se dan los cambios, porque antes, si estaba muy habituado a la bebida, ahora la hace a un lado y no por sí mismo, sino porque el Espíritu Santo está haciendo una morada maravillosa en su vida, en su diario vivir. Aquel que se enojaba al escuchar hablar del amor de Cristo, ahora se convierte en un cristiano amable. Y de la noche a la mañana usted dice, ¿se produce esto? No, por supuesto que no. ¿Sí? Cada día se tiene que estar trabajando en la edificación del carácter. Cada día, esta es una obra continua. Y por eso debemos trabajar con mucho esmero, con mucho anhelo en la edificación de nuestro carácter. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón humano, el burlador llega a ser piadoso. Ya no tiene deseos de estar burlándose, porque ahora conoció a su Salvador, porque ahora el Espíritu Santo le está invitando a que vea la persona de Jesucristo que puede reinar en su vida, que puede hacerlo diferente. Claro, y todo esto es a través del Santo Espíritu. Hombres que no aceptaban el Evangelio, el Espíritu Santo un día los tocó a su corazón y los convirtió en poderosos predicadores de la santa palabra de Dios. Y hoy ellos son un vivo testimonio para multitudes, porque pueden dar fe de lo que el Santo Espíritu hizo en sus vidas. Mis amados, en esta mañana estamos viendo la obra transformadora del Espíritu Santo. La obra transformadora, los cambios que se van entonces a apreciar, lo que va a reflejar la persona. El nuevo nacimiento no es obra de la casualidad. Se produce cuando el alma humana decide recibir en su corazón el Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, toma esa decisión porque su corazón lo anhela. No se queda hasta allí, sino que lo escucha y atiende al llamado del Santo Espíritu. De hecho, es el Espíritu Santo quien nos llena de sus maravillosos frutos. Los ha leído usted en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, los versos 22 y 23. Allí inicia diciendo, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Ese maravilloso principio es el carácter de Dios, es como lo identifica nuestro amado Señor. Así que el fruto del Espíritu, por tal razón, inicia con el amor. También nos da gozo, produce la paz, la paciencia,
la bondad, la la templanza. Y contra tales cosas no hay ley definitivamente. Usted y yo podemos ser transformados por el Espíritu Santo, pero eso depende de nuestra decisión. ¿Sabe? El Espíritu Santo está llamando y lo está haciendo más aún con carácter de urgencia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Qué terribles tiempos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Para esta hora fuimos llamados. El remanente de Dios que le espera, que se prepara para tener un encuentro con Él, fue llamado para este tiempo. Porque nos corresponde a nosotros entonces dar a conocer estas maravillosas noticias de salvación. Hemos de dar a conocer la verdad presente. Y por eso es importante que gocemos de esa gran bendición, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no olvidemos que el estudio de la Biblia es la clave en el plan de Dios para crear nuevas personas que vivan de acuerdo a su divina voluntad. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y el verso 23, mire lo que dice el gran apóstol, capítulo 1, verso 23. Aquí dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuánto? Para siempre. La palabra de Dios que es internalizada, que es valorada continuamente. Esa palabra de Dios permanece para siempre. Verso 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Sabe? Nosotros vemos constantemente cómo la hierba se seca, ¿verdad? Cómo la flor se cae, ¿sí? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué maravilloso es esto. Por eso debemos buscar esa palabra cada día de nuestras vidas. De hecho, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro amado Salvador personal, nosotros gozamos también del privilegio de levantar nuestra mano derecha para confirmar 13 votos maravillosos allí delante del ministro, de ese pastor que ha sido elegido como un instrumento de Dios para entonces efectuar el bautismo. Y cuando nosotros prometemos allí, prometemos a Dios, hacemos un pacto con Dios, ¿sí? Los testigos son los hombres. Cuando hacemos ese pacto, ¿sabe lo que significa? Levantar la mano derecha y decir públicamente que nos comprometemos a leer la santa palabra de Dios. De ese tiempo hacia acá, estamos cumpliendo con ese compromiso, porque en muchas ocasiones lo olvidamos o en muchas otras ocasiones lo ignoramos. No abrimos la palabra de Dios y este alimento espiritual se necesita tanto como el físico. El alimento físico corremos a buscarlo. ¿Por qué razón? Porque tenemos hambre, porque tenemos sed y lo necesitamos. Nuestro cuerpo lo pide, lo anhela, lo desea. ¿Será que nuestro cuerpo también debiera anhelar, nuestra mente debiera anhelar el alimento espiritual? Por supuesto que sí. Cuando amamos a Jesús, deseamos conocerlo cada día a través de su santa palabra, porque es allí donde Él se ha revelado a los seres humanos. Anhelamos pasar tiempo con Él, hablar de Él. Anhelamos conversar con Él. Pero en muchas ocasiones ignoramos esto y preferimos malgastar nuestro tiempo en temas triviales que no vienen al caso, que no nos edifican, considerando otros asuntos
que no nos van a traer salvación ni vida eterna. ¿Por qué ignoramos esto? Si hemos conocido un Salvador amante, que todo lo que quiere darnos es el maravilloso regalo de la salvación. ¿Por qué lo ignoramos? Cuando tenemos la oportunidad de buscarlo ahora mientras pueda ser hallado. ¿Por qué lo estamos ignorando? Si lo ignoramos nosotros, que tenemos conocimiento de la palabra, puede imaginar entonces qué preparación vamos a tener o qué deseo vamos a tener de comunicar estas verdades eternas. Ninguno. Por eso no nos extraña entonces que muchos ya han declinado desde que inició esta pandemia. Muchos ya no quieren saber nada de la parte espiritual y nuestros hogares que debieran de haberse convertido en iglesias se han estado convirtiendo no precisamente en iglesia. El Espíritu Santo no está teniendo lugar en los corazones, en esos hogares. Y por esa razón, el Señor está deseoso, anhela que sus hijos cada día le busquemos de corazón sincero. Y solo podemos buscarle a través de su palabra, a través de la oración. Y luego, cuando lo hagamos, vamos a hacer un tercer paso, la testificación. Por eso esta plataforma en este momento cuenta con 61 participantes. Y yo sé que son más, porque en muchas ocasiones detrás de cada cámara hay familias completas que están congregadas, allí juntos, escuchando la palabra de Dios, no la persona que fue invitada, la palabra de Dios. Mis amados, en esta mañana, este mismo apóstol, el apóstol Pedro, nos recuerda algo maravilloso. Dele vuelta a la página. Y allí en la segunda carta, el apóstol Pedro, en su capítulo 1, versos 19 al 21, nos expresa palabras que no deberíamos olvidar nunca. Nunca, nunca, nunca. Mira lo que dice allí. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿sabe cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esos hombres que en su momento hablaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo, también pueden ser esos hombres en este tiempo. Para este tiempo fuimos llamados. Somos mensajeros de esperanza. Entonces comuniquemos al mundo todo lo que hemos conocido en la santa palabra de Dios. Fíjese bien, vamos a comunicar lo que hemos conocido, pero más importante, comuniquemos a quien hemos conocido. ¿Está bien? Comuniquemos a quien hemos conocido. Porque cuando comunicamos a quien hemos conocido, este evangelio se vuelve mucho más atractivo. Y muchas más personas se van a conectar a estas plataformas. Y cuando tengamos la oportunidad de estar en la iglesia, muchos entonces acudirán allá, tomando todas las medidas de precaución, ¿sí? Las medidas de bioseguridad que han sido dadas a conocer, porque el cristiano también tiene que identificarse como hombres y mujeres prudentes. ¿Está bien? También tenemos que ser cristianos prudentes. Vamos a representar dignamente a nuestro Señor. Vamos a representarlo como Él merece, entregando una verdad pura, un mensaje maravilloso, un mensaje extraordinario que los ángeles
están deseosos de poder comunicar, pero no ha sido a ellos dado ese privilegio, sino a los hijos de Dios en esta tierra, imperfectos como somos, pero que podemos ser utilizados grandemente para la honra y gloria de nuestro Dios y para traer almas a su reino. En esta mañana, yo quiero invitarles a orar, ¿les parece? Qué lindo es poder hablar con Dios. Hablar con Dios es un privilegio. Hablar con Dios en este tiempo lo necesitamos más que nunca, porque dependemos de Él. En este planeta dependemos de Él. Podemos estar en tierra firme en este momento, dice la escritora norteamericana Elena de White, pero de un momento a otro, la tierra puede estar moviéndose debajo de nuestros pies. ¿Y dónde tenemos entonces la seguridad? ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a acudir? El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esa promesa es una promesa condicional, porque es una promesa dada para aquellos que quieren habitar a la sombra del Altísimo. Ellos morarán bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra esperanza. Es allí donde nosotros tenemos que acudir y confiadamente vayamos en esta mañana ante el trono de la gracia. Yo en este momento voy a estar de rodillas. Si usted puede hacerlo, hágalo conmigo. Si no le es posible, no se preocupe. Manténgase allí sentado, sentada, en el lugar más cómodo para efectuar esta oración. Voy a cerrar la cámara para arrodillarme, también el micrófono, para que no se escuche el sonido y abrimos inmediatamente para esta oración. Vamos a orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, santo y alabado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. Estamos agradecidos por esta mañana de vida que nos has dado en tus misericordias. Querido Padre, gracias, porque aunque nuestro corazón esté afligido en esta hora, quizás por los problemas, por las diversas situaciones a las que nos enfrentamos, porque tenemos algún familiar enfermo, porque tenemos hijos desobedientes, porque quizás hay padres autoritarios que no te conocen, y porque quizás en los hogares se ha desencadenado la violencia intrafamiliar. ¿Y cuántos problemas más podríamos mencionar en esta mañana? Aún con todo en eso, tú piensas en cada uno de nosotros y lo agradecemos tanto, porque el Salmo 40:17 allí lo dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Gracias por pensar en cada uno de nosotros, porque en tu memoria tienes nuestros nombres, porque te acuerdas de nuestra condición, de que somos polvo. Por eso nos perdonas, por eso extiendes tu misericordia, y por eso en esta mañana, una vez más, te muestras como el Dios de las oportunidades, dándonos una hoja en limpio para que escribamos una historia hermosa, diferente a la de ayer. Para que escribamos una historia que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. En esta mañana imploramos por nuestra vida espiritual, para que el Espíritu Santo haga la obra transformadora que Él solo sabe y puede hacer. Una cirugía especial, extraordinaria en cada uno de nuestros corazones, de modo que anhelemos ser personas diferentes cada día, hijos que edifican un carácter que nos hará idóneos para el reino de los cielos. Amado Padre, toma en cuenta las peticiones de cada corazón presente, todas las que se expresaron al inicio de este programa, las depositamos ante ti. Responde, por favor, según tu divina voluntad. Sabemos que en tus manos están nuestros tiempos. Al levantarnos de esta oración,
Solo deseamos pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti. Te hemos representado mal en muchas ocasiones. No somos dignos de estar ante tu presencia, pero recíbenos en tu misericordia y preséntanos ante el Padre, limpios, y permítenos gozar de la experiencia del perdón. Dale también a esta plataforma ese deseo, ese anhelo en el corazón de seguir conectados contigo cada día a través de tu santa palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Gracias por escucharnos. En el sagrado nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.